Bueno, bienvenidos una vez más a esta Copa Alicante Junior. Aquí, como novedad, esta prueba nocturna en este primer memorial José Sabater, a cargo del club ciclista Elda. Y como hemos podido ver en este fenomenal circuito de algo más de 2 kilómetros, al cual se había de dar 25 vueltas. Recordamos esta octava prueba puntuable de la Copa Alicante Junior Gran Premio G-Sport, con 50 corredores en línea de salida. Ahí cuando ya tenemos imágenes de carrera, de cola de pelotón. En el margen inferior derecha, el número de vuelta donde nos encontramos. Recordamos, una Copa Alicante que daba inicio el 21 de abril en Sax, con pruebas en Monforte del Cid, en Orito, el 28 de abril, el 1 de mayo en Petrel, 4 de mayo en Ibi, 11 de mayo San Vicente, 2 de junio en Castalla, el 9 de junio en Novelda. Esta octava prueba, aquí este 20 de julio, en este circuito nocturno, y se cerrará en Cocentaina el próximo 3 de agosto. Hay mencionar lamentablemente la no celebración del trofeo Santa María Magdalena en Novelda, por dejadez del ayuntamiento. Recordamos una prueba nada más y nada menos que se venía celebrando ininterrumpidamente desde el año 1949 y que inexplicablemente se ha dejado de celebrar en la población de Novelda. Así que vamos a lo que vamos en la primera de las vueltas, de un total de 25 aquí en calles de Elda, recordando un poquito lo que es lo que está siendo la general hasta ese momento. Y recordamos el liderato del corredor del Jiménez Ganga, Carlos Martín, con 221 puntos, con 22 puntos de diferencia sobre Felipe Ors, el corredor del Infinobras Valencia Terra y Mar. Tercero ahí sería Vicente Martínez, aproximadamente a unos 28 puntos, ausente hoy, el corredor del Castillo de Honda. Y cuarto también el corredor Miguel Juan, con 169 puntos, el corredor de Castalla, perteneciente al Infinobras Valencia Terra y Mar. Sí, por lo tanto, teníamos a Felipe Ors acercándose en la general al corredor del Jiménez Ganga antes de la prueba de hoy. Y comentar las clasificaciones secundarias, recordando la clasificación por equipos, de momento encabezada por el Infinobras con 3 puntos de ventaja sobre el Jiménez Ganga. La montaña encabezada por Felipe Ors con bastante ventaja sobre el segundo clasificado, el propio líder Carlos Martín, líder de la general, a 14 puntos. Por lo tanto, al no haber pasos puntuables, mantendría el maillot Felipe Ors. Y en Metalvolantes también mantendría el maillot Felipe Ors, al contar con 14 puntos de ventaja sobre su compañero de equipo Josep Ginares. Como primer alicantino, lógicamente Carlos Martín, el corredor del Jiménez Ganga, siendo segundo Felipe Ors. Ahí cuando vemos imágenes de la segunda de las vueltas a cola de pelotón, repetimos, en esta extraordinaria avenida de Ronda, aquí en las afueras de Elda, en esta salida hacia la carretera de Monóvar, en un escenario inmejorable. Excelente temperatura, alrededor de 26-27 grados en el momento de la salida. Se salía aproximadamente sobre las 10 menos 20 de la noche, ahí con las últimas luces, como podemos ver. Así que toda una novedad, y como vamos a ver el desarrollo de una carrera, podemos anticipar, bastante movidita. Ahí recordando también los inicios de esta Copa Alicante. Recordamos que estamos aquí en la segunda edición. Recordamos la victoria en Sax, en la primera puntuable, el pasado 21 de abril, a cargo de Vicente Martínez, por delante de su compañero de equipo Héctor Carretero, siendo tercero ahí el corredor del Fenavín, Isaac Cantón. En cuanto a la segunda,
Recordamos, ahí en Monforte, la segunda puntuable de Orito, esa prueba bajo el frío y la lluvia, con la victoria para el corredor del Loco Sphinx, Dmitry Strakov, por delante de su compañero Protos Kitchen. Ahí tercero sería Carlos Martín, el corredor del Jiménez Ganga, que le serviría para ponerse líder hasta prácticamente esta octava puntuable, manteniéndose Mayotte. Recordamos también la prueba de Petrel, donde se impondría el corredor del Batco, Cristian Rodríguez, por delante de Dimitri Ragozin. Y tercero sería ahí Felipe Ors. Recordamos, Cristian Rodríguez, vencedor en la pasada vuelta al Besaya en Cantabria. Ahí pasaríamos a la prueba de IBI, el trofeo IBI Centro Español del Juguete, el pasado 4 de mayo, con victoria para Maxime Gorbushin del Loco Sphinx. Ahí segundo sería Felipe Ors, del Infinobras. Tercero Marc Sánchez, y ahí sería quinto el propio líder Carlos Martín, manteniendo sin problemas ese Mayotte. Después pasamos a la prueba de San Vicente, el pasado 11 de mayo, el segundo trofeo Primavera, con la victoria para el corredor Cristian Torres del Specialized Fundación Alberto Contador, por delante de Vicent Martínez del Castillo de Honda. Tercero ahí sería José Linares del Infinobras. Cuarto Felipe Ors. Y ahí sería el propio líder Carlos Martín en octavo lugar en la prueba de San Vicente. Después tendríamos, recordamos, la prueba de Castalla el pasado 2 de junio. Ahí se pondría el corredor del Specialized Miguel Ballesteros por delante de Antonio Soto. Tercero también sería ahí Felipe Ors. Carlos Martín también conservando ese maillot de líder al ser quinto en la prueba de Castalla. Después pasaríamos a Novelda el pasado 9 de junio. Victoria para Diego García por delante de Otto Schaffer. Tercero Vicent Martínez. Y aquí nos plantábamos en Elda. Repetimos con ese liderato de Carlos Martín, con 22 puntos sobre Felipe Ors. Recordamos 50 corredores aquí en la línea de salida cuando continuamos viendo estas bonitas imágenes en esta prueba nocturna. Repetimos, excelente trazado de la avenida de Ronda. Aquí cuando nos encontramos en la cuarta vuelta, ahí rodando en pelotón, velocidad bastante rápida, circuito completamente llano, tan solo había que matar entre comillas la bicicleta en las dos únicas curvas que había de 180 grados. Ahí tenemos los hombres del Jiménez Ganga, ahí con el dorsal 30 Alejandro Martínez, con Víctor Romero, nos parece ver. Ahí tenemos pasando esa zona de meta. Había poca distancia entre la última curva y la pancarta de meta. Hay alrededor de 150 metros. Y esta larga recta, repetimos, 1 kilómetro de recta. Ahí tenemos a Felipe Ors, ahí junto con el hombre del Castillo de Honda, Joan Jiménez. En estos amagos, en estas primeras vueltas, recordamos una distancia de carrera aproximadamente de 50 kilómetros. Ahí tenemos la parte de abajo del circuito. Con los favoritos, ahí vemos a Carlos Martín luciendo ese maillot azul marino de líder. Ahí cuando lo intenta ese dorsal 66 David Hernández del grupo deportivo Paco López, Salud Natural, el conjunto petrelense. Ahí se forma un grupito de 4 unidades por detrás.
Ahí tenemos ese pequeño corte. Pero como repetimos, esto, una carrera aproximadamente de algo más de una hora, o sea, la que nos esperaba aquí en esta avenida de Ronda. Ahí neutralizado el corredor del grupo deportivo Paco López. Ahí cuando se forma un pequeño grupito. Ahí tenemos la composición. Ahí saltando José Sanluís ahí por la derecha. Y el resto de sus compañeros con Sánchez, Catalán, Gil, Lozano, Lucas, David Hernández y Alberto Esteve. Ahí que conseguirían unos metros sobre el pelotón en esta sexta vuelta. Ahí adelantamos la moto para llegar a la altura de José Sanluís. Ahí que consigue unos metros. Corredor del Infinobras Valencia Terra y Mar. Recordamos, no teníamos pasos de montaña, lógicamente. Pero lo que sí que íbamos a tener eran 3 pasos puntuables de meta volante en la vuelta 10, 15 y 20. Recordamos donde se situaba como líder Felipe Ors. Ahí luciendo el maillot de metas volantes Josep Ginares en detrimento de su compañero de equipo. Y también Miguel Juan, el corredor de Castalla, que lucía el maillot de primer alicantino en detrimento de Carlos Martín y del propio Felipe Ors. Ahí cuando continuamos viendo a José Sanluís aquí en la recta de contrameta. Ahí recordamos también el pasado 8 de junio se celebraba el trofeo Fogueres de San Joan en Javea. Ahí recordamos la victoria para Iván Moreno, el corredor de Benicassim. Recordamos una challenge hasta entonces liderada por el corredor del Castillo de Honda, Vicent Martínez, con solo 3 puntos de diferencia sobre Felipe Ors. También coincide que mantenía esa segunda plaza en la challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos ese corte, cómo se estira el grupo. Ahí con Joan Jiménez, Alejandro Martínez, Álvaro Roldán, José Ginares, David Lucas, José Sanluís y Francisco Alamilla. Ahí vemos el pelotón, unos 10 segundos por detrás. Ahí adelantamos la moto para empezar. Ahí vemos vuelta 6 de 25, ahora empezamos la vuelta 7. Ahí cerrando David Lucas. Y aquí podemos apreciar perfectamente la excelente iluminación aquí en la avenida de Ronda de Elda. Y recordamos en este primer memorial José Sabater, fallecido el año pasado, y que el Club Ciclista Elda, lógicamente con todo lo que ha hecho el bueno de José Sabater por el ciclismo en la provincia, este merecidísimo memorial a cargo del Club Ciclista Elda. Ahí continuamos viendo el grupo con 3 componentes del Infinobras, 2 del Jiménez Ganga, 1 del Castillo de Honda y otro del Metal Loop Offerbike.es, el corredor sub-23 Francisco Alamilla. Llegando a este giro de 180 grados, aquí no se cerraba la rotonda porque había que dar acceso a los vehículos, así que prácticamente había que matar la bicicleta. Ahí tenemos el pelotón prácticamente encima, 5 o 10 segundos por detrás, ahí encabezado por un hombre del Cove San Josep. Recordamos también tomaba la salida la fémina Mireia Orengo, la fémina de Gandía, capital del turismo. Ahí cuando continúa este grupo,
ya en recta de contrameta. Ahí manteniendo esa escasísima ventaja. Recordamos ahí hasta ese momento de carrera. Pequeños cortes, apenas sin llegar ni siquiera a esos 10 segundos. Y como decíamos, ahí tenemos la pancarta de meta aquí a la izquierda. Y tan solo habría unos 150 metros desde que tomamos la curva, esta curva cerrada de 180 grados, hasta la misma línea de meta. Ahí girando a la milla en primer lugar. Ahí con José Ginárez a su rueda. La giramos prácticamente el pelotón casi encima. Empezando la vuelta 8. Y recordando que la Copa Alicante se va a cerrar el próximo 3 de agosto en Cocentaina, en ese circuito de aproximadamente kilómetro 200. Recordamos el año pasado con victoria para David León, el corredor de Cove Sant Josep, por delante de Raúl Bosch. Recordamos vencedor final de la primera Copa Alicante Junior, Raúl Bosch. Tercero sería ahí Felipe Ors, que entraba a 44 segundos de David León. Ahí cuarto sería Marc Sánchez. Quinto Álvaro Pérez. Sexto Juan José Tamayo. Ahí por equipo se impuso el Castillo de Honda por delante del Infino Brás, siendo tercero el Jiménez Ganga. En la meta volante se imponía Noel Gil por delante de Valdivieso y de Antonio Samper. Y como primer alicantino sería ahí Felipe Ors por delante de Álvaro Pérez y Juan José Tamayo. Ahora en Cocentaina, donde tomaban la salida nada más y nada menos que 97 corredores. Así que esperaremos hasta el próximo 3 de agosto para finalizar esta exitosa segunda Copa Alicante Junior. Ahí llega con ese dorsal 16, tomando contacto Alejandro Catalán, que saltando de la parte delantera del grupo. Ahí tenemos un momento de que toma contacto el corredor, incluso se pone a encabezar el grupo, acelerando el ritmo ahí junto con su compañero Joan Jiménez, ahí pasando justamente por contrameta. Adelantamos un poquitito la secuencia para ese de nuevo giro a la izquierda. Ahí vemos cómo se ha ampliado un poquito la diferencia con el pelotón. Ahí algo por encima de los 15 segundos. Ahí tenemos empezando la vuelta 9. Y ahí cerrando el grupo Alejandro Martínez. Bueno, recordamos también como novedad, y es de agradecer el esfuerzo desde aquí, agradecemos el esfuerzo de la Unión Ciclista Alcoy por celebrar también otra prueba junior el próximo 18 de agosto, el trofeo Virgen de los Lirios, que se disputa en el Polígono Industrial Santiago Pallá. Recordamos con final en alto, en ese alto santuario de la Font Roya. Así que damos la bienvenida a otra nueva prueba junior. Excelente noticia, con un recorrido de 63 kilómetros. Se van a dar aproximadamente unas 20 vueltas a un recorrido semiurbano para dar salida directamente hacia ese alto del santuario de la Font Roya, donde estará situada la meta, aproximadamente con unos 5-6 kilómetros de subida. Así que excelente noticia para los juniors, con otra nueva prueba junior a cargo de la Unión Ciclista Alcoy. Ahí tenemos el grupo manteniendo esos 15 segundos de ventaja. Ahora nuevo giro a la izquierda. Ahí,
decíamos, 2 hombres del Castillo de Honda, 3 del Jiménez de Ganga. Ahí tenemos el pelotón que acorta un poquito las distancias. Ahora al paso por meta. Ahí sonará la campana. Recordamos, próximo paso. Ahí tenemos la campana. Próximo paso, la primera de las metas volantes. Ahí vemos el grupo. Prácticamente se mantiene esas distancias. Van a disputarse, repetimos, este primer paso de meta volante. Aún así, ahí tenemos a Felipe Ors y a Carlos Martín, primero y segundo de la general de la Copa Alicante, saliendo del pelotón y prácticamente echándose encima del grupo de cabeza de carrera. Ahí tenemos, justo antes de llegar ahí a la parte de abajo del circuito, hay otro hombre del Benicassim, Daniel Santos, con ese dorsal 94. Ahí por lo tanto se unen al grupo Ors, Martín y Santos. Ahí prácticamente el pelotón encima, menos de 10 segundos. Ahí se queda Daniel Santos en tierra de nadie. Ahí adelantamos la moto. Recordamos al paso por meta, primera meta volante. Ahí tenemos a Carlos Martín y a Felipe Ors luciendo ese maillot de líder de la montaña, y a Carlos Martín, líder de la general. Ahí cerrando el grupo con ese dorsal 60, José San Luis, aproximadamente allá a menos de 1 kilómetro de la meta volante. Ahí hacemos un pequeño repasito, adelantamos secuencia al momento de disputa del sprint. Ahí tenemos a José Linares por el centro, Felipe Ors un poquito por la izquierda, y el hombre de Jiménez Ganga, Álvaro Roldán, y sería tercero. Ahí tenemos el paso, José Linares, Felipe Ors y Álvaro Roldán. José Linares, recordamos, segundo clasificado hasta ese momento en las metas volantes, y Felipe Ors, que le sirve para afianzarse aún más en esa clasificación. Ahí adelantamos la cámara, se mantiene esos 10-15 segundos sobre pelotón. Ahí tomándose un respiro. Ahí al fondo salta un hombre del Castillo de Honda. Ahí nos parece ver a Alejandro Catalán. Así que adelantamos la moto y en efecto llegamos ahí a la altura del corredor del Castillo de Honda, que toma esa pequeña ventaja sobre el grupo. Ahí tenemos al grupo perseguidor comandado por Josep Linares, y ahí tenemos un poquitito más atrás el grueso del pelotón. Ahí cabalgada en solitario de Alejandro Catalán. Bueno, recordando un poquito las próximas citas del calendario junior, recordamos aquí en la comunidad, cita importantísima el próximo 28 de julio en Genovés, ese campeonato de la Comunidad Valenciana para la categoría junior, con ese trofeo José Salvador Sanchís. Trofeo José Salvador Sanchís, que se disputa sobre 85 kilómetros. Recordamos, está prevista la salida a las 10 de la mañana. Esta prueba organizada por la Peña Ciclista Genovés. Recordamos, importantísima cita para los juniors el próximo 28 de julio. Y recordamos también, avanzando un poquito más en el tiempo, recordamos y volvemos a repetir, el próximo 3 de agosto a partir de las 6 de la tarde en Cocentaina, el trofeo San Hipólito a cargo del Club Ciclista Contestano. Recordamos, final
de esta Copa Alicante. Avanzamos también un poquito en el calendario. Recordamos de nuevo el próximo 18 de agosto en Alcoy, a cargo de la Unión Ciclista Alcoy, ese trofeo Virgen de los Lirios. Y 2 días más tarde, la última puntuable de la Challenge Comunidad Valenciana en la provincia de Valencia, en Campo Robles. Repetimos, en esa Vuelta Ciclista a Campo Robles, a partir de las 11 de la mañana. Repetimos, el 20 de agosto, esa última puntuable de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Ahí tenemos un nuevo intento de Felipe Ors y Carlos Martín, saliendo del grupo delantero. Recordamos que se habían incorporado varias unidades del pelotón trasero. Ahí tenemos la vigilancia entre el primero y segundo de la general. Adelantamos la moto para llegar de nuevo, repetimos, a esa cabalgada en solitario a cargo de Alejandro Catalán. Recordamos ahí tenemos casi momento de la neutralización de Catalán. Ahí se forma un trío de cabeza, 2 hombres del Castillo de Honda. Ahí cerrando Joan Jiménez. Ahí también con ese dorsal 26, Javier Gil. Ahí se vuelve a formar otro grupo. Vemos un pequeño parón en el pelotón tras pasar la zona de meta. Ahí se forman 7 corredores: Jiménez, Catalán, Espósito, Gil, Alejandro Martínez, Raúl, Marco y Josep Ginares. Ahí, como podemos ver, 2 hombres del Castillo de Honda, 3 del Jiménez Ganga y 2 del Infinobras Valencia Terra y Mar, que vuelven a sacar esos escasos 10 segundos. Repetimos, hasta ahora prácticamente mitad de carrera, las ventajas muy pocas. Prácticamente se formaban los grupos y se mantenían sin pasar de los 15 o 20 segundos. Ahí tenemos un nuevo giro a la izquierda. Ahí con los hombres del Jiménez Ganga. Vamos a girar la cámara. Ahí tenemos aproximadamente 15 segundos de ventaja sobre pelotón. Ahí repetimos, extraordinaria velada nocturna aquí en la avenida de Ronda. Excelente temperatura, sin viento. Aproximadamente nos marcaba ahí la moto unos 26 grados. Así que trazado inmejorable, sobre todo para el público. Podéis disfrutar prácticamente viendo la totalidad de la carrera, cómo iba transcurriendo la misma. Ahí tenemos que es el dorsal 24, Borja Espósito, a punto de completar la vuelta 13. Repetimos ahí en el margen inferior derecha. Ahí podemos apreciar el número de vueltas donde nos encontramos. Al de un nuevo giro para encarar, repetimos, esa muy cercana a la línea de meta, aproximadamente 150 metros. Ahí tenemos al pelotón. Hay un pequeño corte con 4 unidades. Y el pelotón un poquito más atrás, rondando esos 15-20 segundos. Ahí tenemos cabeza de carrera pasando por la pancarta de meta. Ahora hacemos un pequeño parón con la moto. Ahí vemos este quinteto. Con 2 hombres del Infinobras. Ahí nos ha parecido ver a Ximo Ballester, Miguel Calatayud. También el hombre del Castillo de Honda, César Sánchez. Y los 2 hombres del Jiménez Ganga, López y Ruiz. Ahí unos 100 metros por detrás el pelotón. Repetimos, aquí tenemos el grupo perseguidor. Allá al fondo
podemos ver a la cabeza de carrera. Ahí cerrando ese dorsal 27, Arnau López. El corredor de Jiménez Ganga ahí acercándose un poquito al grupo de cabeza. Y repetimos esta Copa Alicante, siendo completamente un éxito. No, de hecho, pues tenemos cerca de más de 120 corredores clasificados en la general, lo cual no está nada mal para esta categoría junior. Recordemos la clasificación por equipos de esta Copa Alicante. Recordamos encabezada por Infinobras Valencia Terra y Mar, por delante del Jiménez Ganga, del el Kobe San Josep, el Castillo de Honda, el Locos Sphinx, que no participa. Recordamos que los corredores rusos del Locos Sphinx, que habían participado hasta aproximadamente la mitad del calendario. Ahí un poquito más atrás, sexto lugar para Loferbikes.es, Grupo Deportivo Paco López. Ahí séptimo Beni Kasim, octavo el Belizón y Rodríguez, noveno el Criado y López, décimo Fenavín. También tenemos al Puerta Espadilla cerrando esa clasificación por equipos. Ahí tenemos al grupo perseguidor, al cual se incorpora. Ahí tenemos a Álvaro Verdú, se incorpora a ese grupo perseguidor. Dejamos al grupo y nos vamos a cabeza de carrera. Adelantamos la secuencia, como podemos ver en la moto, a aproximadamente esos 12-14 segundos de ventaja. Y llegamos a cabeza de carrera. Se mantenía todavía Jiménez, Catalán, Espósito, Gil, Alejandro Martínez. Estas 7 unidades. Ahí a punto de completar la vuelta 14. Recordamos, al final de la vuelta 15 se iba a disputar la segunda de las metas volantes. Ahí tenemos el grupo y el toque de campana. Recordamos, próxima vuelta, la segunda meta volante de la noche. Ahí tenemos ya cabeza de carrera en este giro de 180 grados para encarar la zona de contrameta. Esta larga recta de 1 kilómetro. Ahí tenemos el grupo, un pequeño grupo que se acerca. Ahí vemos el corte y el pelotón unos 15 segundos por detrás. Así que en la situación de carrera teníamos este grupo y el grupo perseguidor intercalado, el que habíamos visto anteriormente. Ahí tenemos luciéndose en maillot verde Josep Ginares, con ese dorsal 57. Ahí vemos cómo se incorporan el propio Álvaro Verdú. Se incorporan al grupo de cabeza, prácticamente acelerando de la parte de atrás. Ahí también lo hace ese dorsal 13, César Sánchez, también se incorpora al grupo. Ahí, por lo tanto, 11 unidades. Y recordamos al paso por meta. Esa segunda puntuable para las metas volantes. Ahí cerrando Miguel Calatayud. Ahí tenemos este complicado giro a la izquierda, algo cerrado. Ahí vemos un grupito por detrás nuestro, otro hombre del Infinobras. Ahí adelantamos la moto buscando ese paso. Ahí pasaría José Ginares, Raúl Marco y Borja Espósito por ese orden. Así que haciendo el pleno, José Ginares en las metas volantes. Ahí tenemos con ese dorsal 50 Álvaro Verdú. Ahí tenemos a José Ginares, que pasaba por segunda vez en primer lugar en los
pasos de meta volante. Ahí guiando el grupo Alejandro Martínez, con su compañero de equipo Javier Gil. Ya tenemos la cabeza de carrera haciendo un repaso con César Sánchez, Jiménez, Catalán, Expósito, Gil, Alejandro Martínez, Romero, Raúl Marco, Álvaro Verdú y Josep Ginares. Es la nueva composición de la cabeza de carrera. Recordamos en esta vuelta 16 de 25. Ahí vemos la ventaja. Ahí tenemos un terceto intercalado entre la cabeza de carrera y el pelotón. Ya el pelotón aquí ya por encima de los 20 segundos. Nos ha parecido ver con el propio Carlos Martín y Felipe Ors, que prácticamente en lo que llevamos de carrera no los hemos visto prácticamente aparecer por delante por ninguno de los cortes. Ahí con ese dorsal 13 César Sánchez pasando por contrameta. Ahí con el público ya prácticamente algo más de las 10:30 de la noche, aquí en la avenida de Ronda de Elda. Aquí prácticamente llegando el terceto, el pelotón prácticamente ahí mismo, muy cerquita. Ahí tenemos acá la Calatayud, Ballester y Ruiz, acercándose al grupo de cabeza con ese pequeño parón, lo que está haciendo comprimirse los grupos. Muy difícil abrir distancias aquí. Aproximadamente a la media hasta ese momento estaba rondando los 41 km por hora, lo cual no está nada mal. Ahí el terceto pasando en estos momentos por el arco de meta, empezando esta vuelta 17 de 25. Ahí tenemos, dejamos el grupo intercalado, prácticamente el pelotón detrás nuestro, a aproximadamente unos 15 segundos de aquí de la cabeza de carrera. Llegamos ahora con la moto y vamos a volver a ver la composición. Ahí tenemos a Borja Expósito con 3 hombres del Castillo de Honda: César Sánchez, Joan Jiménez, propio Catalán, 4 del Jiménez Ganga, Expósito, Gil, Martínez. Ahí de nuevo ese giro y repetimos también 3 hombres del Infinobras Valencia Terra y Mar, con Raúl Marco, Álvaro Verdú y José Ginares. Y vemos el pelotón que ahí parece que se ha cortado en varios grupitos, pero repetimos muy cerca uno del otro. Ahí conduciendo el grupo ahora Víctor Romero, ahí pasando por esta bonita zona de las fuentes. Ahí, como podemos ver, excelente iluminación. Repetimos también el Club Ciclista Elda, que hace unos años también hacía una prueba para categoría junior. Ahí solamente acudían a esa prueba nocturna tan solo 13 corredores. Ahí tenemos llegando el pelotón conducido por Felipe Ors. Así que prácticamente íbamos a tener un pelotón compacto prácticamente. Ahí dejamos pasar al todo el pelotón a aproximadamente unos algo más de 40 unidades hasta ese momento. Ahí tenemos el grupo cómo se estira aquí en este giro. Ahí vemos prácticamente el pelotón en fila.
rodando muy rápido, ahí cerrando el dorsal 86, Alberto Esteve, corredor del Cove Sant Josep. Ahí tenemos al pelotón que se vuelve a ensanchar por la parte de delante. Ahí tenemos pasando por la... Repetimos, por la zona de Fuente, una zona muy bonita. Repetimos, inmejorable escenario esta avenida Ronda para una prueba en esta disciplina. Y como no, alabar la valentía a cargo del Club Ciclista Elda, celebrar esta prueba. Esta prueba nocturna, lo cual nos ofrece bonitas imágenes de este pelotón. Ahí vemos un grupito de 3 unidades, unos metros por delante del pelotón. Recordamos, en esta vuelta 18, aproximadamente 8 vueltas para el final. Ya algo menos de 8 vueltas para el final. Ahí tenemos el pelotón como de nuevo vuelve a enfilarse en fila de 1. Ahí cerrando Alberto Esteve. Momentos que se estaba rodando muy rápido. Ahí vamos remontando con la moto. Ahí hasta llegar a las primeras unidades. Ahí vemos con ese maillot azul celeste, dorsal 44, Miguel Juan, luciendo ese maillot de primera alicantino. Repetimos, en detrimento de Carlos Martín y Felipe Ors. Ahí propio a la milla, Álvaro Verdú. Aquí justo antes de llegar a este giro a la izquierda. Ahí tenemos ataque de Felipe Ors. Repetimos con ese maillot rojo. Pasando el pelotón, empezábamos la vuelta 19. Ahí vemos el pelotón que se vuelve a ensanchar. Aquí a esta altura nos olía ya prácticamente el sprint. Nos olíamos un sprint, a menos que alguna de las escapadas pudiese fructificar. Nuevo corte, casi con los mismos protagonistas. José Linares nuevamente. Ahí tenemos a Joan Jiménez, Sánchez Gil, Alejandro Martínez, José María Ruiz y Raúl Marco. Ahí con ese dorsal 14, Joan Jiménez. Ahí los otros hombres del Jiménez Ganga. Estos son corredores doblados. Ahí se nos juntaban ahí 4 hombres doblados que iban a ser rebasados por el pelotón. Ahí tenemos cómo se amplía la ventaja, aproximadamente ya pasando de los 10 segundos nuevamente. Y repetimos, estamos a poco más de 10 kilómetros para el final de carrera. Ahí tenemos a José Linares conduciendo el grupo. Ahí cerrando el grupo, ese dorsal 39, José María Ruiz. Ahí adelantamos al grupo y ahí tenemos el pelotón que prácticamente se echa encima. Adelantamos la moto buscando ese giro. Ahí vemos que de nuevo se forma el pelotón completamente estirado, por tanto neutralizada esa escapada, que lleva a contar con algo más de 10 segundos. Y recordamos, la próxima vuelta sería la
la última de las metas volantes. Ahí nos volvemos a incorporar a cola de pelotón. Ahí tenemos vuelta 20 de 25. Ya a poco más de 8 kilómetros para el final. Recordamos, la prueba daba inicio a las 10 menos 20. Así que finalizaríamos aproximadamente sobre las 11 de la noche. Ya muy cerquita del final. Ahí tenemos un nuevo intento allá al fondo. Vamos a ver. A ver, me parece ver un nombre del Benicassim. Ahí tenemos muy atentos los dos primeros clasificados de la general, Ors y Martín. Ahí avanzamos, ahí tenemos ese dorsal 105 de Francisco José Castelló, del Guijarro Totesport. De nuevo pelotón compacto. Ahí tenemos ese dorsal 88, Isaac Ginares del Cove San Josep, ahí aguantando muy bien. Repetimos, ya algo menos de 8 kilómetros para el final. Tenemos zona de contrameta, el arco de meta. Y repetimos, ahora justo el paso por meta. Tercer paso de meta volante de la noche. Ahí giran los hombres del Infinobras, también el propio José Ginares. Así que aunque no podemos ver el sprint desde aquí, ahí tenemos ese tercer paso de meta volante en la vuelta 20. Ahí pasaba primero José Ginares por delante de Alamilla y del propio líder de las meta volantes, Felipe Ors. Tenemos como de nuevo se vuelve a estirar el grupo. Ahí saltan dos corredores. Ahí nos parece ver un hombre del Jiménez Ganga y otro del Infinobras. Parece ver con ese dorsal 46 Raúl Marco, ese dorsal 26 Javier Gil. Ahí tenemos otro tercer corredor. Ahí nos parece ver también a Alejandro Catalán, en efecto. Ahí tenemos el terceto, Alejandro Catalán, Javier Gil y Raúl Marco. Ahí dando caza a los doblados. Que lógicamente se paran a un lado. Y ahí se formaba el dúo de Gil y Marco. Unos metros por detrás, Alejandro Catalán, sin llegar a tomar contacto del dúo de cabeza. Ahí al fondo un corredor doblado. Ahí nos parece ver que es Francisco Ruiz, al igual que sus compañeros. Ahora tendrá que apartarse a un lado. En efecto, ahí tenemos a Francisco Ruiz. Ahí tenemos el dúo.
con Javier Gil y Marco. Sigue unos metros por detrás Alejandro Catalán sin llegar a tomar contacto. Ya estamos en la vuelta 21 de 25. Paso por meta. Hay 3 vueltas para el final. Perdón, 4 vueltas para el final. Ahí estamos empezando esta vuelta 22. Tenemos el dúo de cabeza y no muy atrás, unos 10 segundos por detrás en ese momento el pelotón. Ahí tenemos el dúo de cabeza que prácticamente levanta el pie. Ahí lo que le sirve a Alejandro Catalán. Vemos el pelotón al fondo. Lo que le sirve al corredor de Castillo de Honda para acercarse, tomar contacto. Por lo tanto se formaba el trío de cabeza. A muy poquito del final. Recordamos, estaba ahí en el aire y sigue estando en el aire ese liderato de esta segunda Copa Alicante Junior. Ahí tenemos el terceto. Ahí aproximadamente, ahí tenemos manteniendo esos 10-15 segundos sobre el pelotón. Terceto por la larga recta de contrameta. Ahí tenemos al trío manteniendo esos 10 segundos. Repetimos al paso por meta, faltarán 3 vueltas. Ahí pasando por contrameta. Vemos el público que se acercaba aquí a la zona de meta. Aquí acercándonos casi a las 11 de la noche. Ahí tenemos, paramos la moto. Vamos a ver las diferencias entre este terceto y las primeras unidades del pelotón. Ahí tenemos ya prácticamente por debajo de los 10 segundos, echándose encima. Hay otro hombre del Infinobras, Castillo de Honda. Ahí aproximadamente esos 40 corredores. Recordamos que también tomaba la salida Mireia Orengo, Gandía, capital del turismo. Ahí tenemos a 2 vueltas para el final. Ahí tenemos que todavía a la vuelta siguiente se mantenían esos menos de 10 segundos del terceto. 2 vueltas para el final. Ahora en la zona de contrameta, ya prácticamente pelotón compacto. A punto de entrar ya en la última vuelta, toque de campana. Ahí nos olíamos ya el sprint. Ahí tenemos el último paso por meta, un poquito en cámara lenta. Este grupo de 40 unidades que iba a disputarse la carrera al sprint. Recordamos ese sprint que tenía como complicación la última curva, muy cerquita de la pancarta de meta, apenas a 150 metros. Ahí tenemos ese embolsamiento del pelotón, a punto de llegar a la última curva. Ahí tenemos el sprint, el propio Felipe Ors por delante de Manuel Lozano. Se imponía el corredor del Infinobras Valencia Terra y Mar por delante de Manuel Lozano y Miguel Juan.
Ahí conseguirían finalizar la carrera cerca de los 40 corredores. Ahí cerrando Alberto Esteve. Y ahí tenemos a cámara lenta esa fenomenal victoria de Felipe Os, muy regular, por delante de Lozano y Miguel Juan. Cuarto Jorge Castro. Ahí quinto Francisco Alamilla. Sexto César Sánchez. Y séptimo sería Carlos Martín, el líder, que mantenía esa diferencia de puntos, de 11 puntos sobre Felipe Os. Aquí nos despedimos con las clasificaciones, con esa victoria de Felipe Os en esta. Hasta la próxima cita en Cocentaina para cerrar esta Copa Alicante. Nos despedimos, hasta la próxima.